Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente otra charla interesante como todas las que tenemos en el canal. Y hoy nos viene a visitar alguien especial, así que bienvenidos a todos los que os vais incorporando. Creo que hoy no os va a dejar indiferentes, así que le doy la bienvenida a Sandra Ferreira. Bienvenida al canal, Sandra. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Yo siempre les digo que cuando nos invitan a sus espacios es como entrar en sus casas, en el lugar sagrado propio, eso que abrimos la puerta solamente cuando sentimos de que es importante que tengamos el juntarnos en un lugar tan bonito. Así que gracias a ti, Ana, y gracias a tu comunidad por abrirme su espacio y permitirme compartir con ustedes lo que tengamos para compartir en este momento. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, para que te conozcan un poquito, Sandra, me gustaría que nos hablases un poquito de ti, cómo empezaste con todo, independientemente de todo lo que hablemos hoy, pero es importante que te conozcan, que me apetece que te conozcan porque eres un ser especial, especial con una energía súper bonita, muy potente, y, y que vas a transmitir cosas que creo que son muy interesantes de escuchar y más en el día de hoy, que fíjate, 3, 6, 9. Fíjate tú qué día más potente que yo en ese momento no me había dado cuenta y fue curioso estar alineados, ¿verdad? Es curioso, cuando uno está alineado es como que todo empieza a encajar el puzzle, ¿verdad? Y tomas conciencia realmente de todo. Así que adelante, Sandra, el canal es tuyo. Gracias, Ana. Pues sabes que eso que acabas de decir es súper importante. Cuando estamos alineados, las cosas suceden sin que las controlemos tanto, sin que Sí, programemos tanto, y tiene un porqué y un para qué todo. Un día 369, enseguida vamos a explicar un poquito más qué significa ese día, es un día potenciador y multiplicador en sí mismo. O ujú, sea que todo lo que hoy observemos, miremos, hagamos, llevemos a la acción, llevemos desde la intención, va a tener un multiplicador mucho más grande, ¿sí? Y ya tiro algo de eso porque es importante, creo que más importante de que quién soy es eso. Día 369, todo lo que hoy potencies, todo lo que le lleves hoy voltaje, todo lo que le lleves energía, lo estarás trabajando en tres escalas de frecuencia, ¿sí? 369, los códigos trínitos son códigos creacionales y ahí y a su vez en potencialidad, ¿sí? 3 un código trínico, trínito, 6 potenciado, 9 potenciado. Estamos hablando del comienzo de un cambio radical. Todo lo que hoy potencies desde tu mente trabajará tres escalas de frecuencia. Y si lo sigues teniendo inconsciente, cuando no colocamos algo inconsciente le estamos colocando voltaje, si lo sigues teniendo inconsciente en una octava de frecuencia, que son 7 días, tomarás el día 3, el día 6 y el día 9, que son los sucesivos, ¿sí? Pero arrancado desde una energía 3, 6, 9. Y eso termina dando inicio. Vos sacás la cuenta de que si al 3 le agregás 7 días, te va a quedar el 10. Por lo cual, sí. luego de esta octava de frecuencia, hay un inicio. Un inicio de lo que se pudo cambiar en este tiempo. Así que mira que, porque es verdad que cuando pactamos la entrevista, no habíamos tomado o no habíamos puesto atención a que era un día 369. Dijimos el 3. ¿Puedes el 3, Sandra? Sí, puedo el 3 a las 9 de la noche de España, ¿no? Perfecto. Entonces fue como que, ok, el 3 a las 9 de la noche de España, podemos ambas, que era como coordinar horarios. Ok, Sí. lo que hoy transmitamos, Ana, es multiplicador esencial y potenciador esencial. O sea, que en este instante lo estemos tomando a conciencia, fue como cuando uno se alinea, cuando uno se entrega literalmente, uno coloca su energía al servicio de la evolución, nos van acomodando en los momentos en los que hace falta. Entonces, nuestra energía hacía falta que yo estuviera junta, transmitiendo un mensaje
mensaje un día 13 y 9 a las 9 p.m. de España, hablando de que abrimos una octava de frecuencia para que en esta semana se produzcan cambios absolutamente importantes en nosotros y haya un nuevo comienzo en 7 días. O sea, nada. Muy, muy Eh, potente. si uno Ahora, si uno lo ahora planifica, no sale, Ana, ¿eh? mismo, y te digo más, ahora mismo, en este momento en España, son las 21:11. Claro, 9:11. Las 9:11. Así funciona así funciona cuando estamos enfocados, cuando tenemos claridad de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo. Cuando, cuando nuestra intención es brindar lo mejor de nosotros, cuando nuestra intención es brindar lo mejor de nosotros y trabajamos para que mi potencial esté en su máxima expresión, somos instrumentos. Siempre somos instrumentos, ¿de acuerdo? Para lo que nuestro campo vibre. Cuando estamos alineados al espacio evolutivo, es fácil que nos muevan como si fuésemos piezas de un tablero de ajedrez. Si tú estás alineado es, ok, esto que tiene un voltaje de claridad mayor, lo vamos a hacer funcionar aquí, se potencia. Entonces se unifican seres que están alineados con lo que saben que tienen que hacer en momentos claves específicos. Porque fue como, ¿qué día tenemos disponible ambas? Que teníamos mucha actividad y fue el día 13 y 9 a las 9 p.m. de España, cuando se están moviendo energías que son muy potentes y que en estos momentos, ¿sí? El viejo continente, que tiene un comando muy fuerte en España, ¿sí? Está haciendo un cambio de vibración. Ujú. Nada, y ahí uno se alinea y dice las cosas salen y nos dimos cuenta, creo, hoy, que era el día 13 y 9 y que habría esta frecuencia, ¿de acuerdo? Pero así va sucediendo. Eh, Les cuento un poquito para quienes están ahí. Mi nombre es Sandra Ferreira, estoy hace algunos años en un estadio de evolución consciente más consciente, ¿sí? Porque si bien somos todos evolutivos, lo vamos haciendo en distinta escala de evolución y desde hace unos años empezó un trabajo muy profundo en mi sistema que era alinearme a lo que había venido a hacer en el plano, ¿sí? Es empezar a encontrar el norte de qué estoy haciendo en este plano, en esta dimensión, en este momento. Esas palabras te las digo hoy, Ana. En su momento, cuando empezó el proceso, para mí fue un cambio radical en mi vida. O sea, yo tenía una vida de la experiencia de lo que es el plano de la 3D, con esas características, ¿sí? Yo era gerente de empresa muy importante, una mujer de negocios, madre de 3 hijos, maravillosos 3. eh, en ese tiempo en pareja con mi segunda pareja, tuve dos matrimonios y un buen día es como que empezó a surgir en mí temas que empezaron no a manifestarse para, ay, hay algo más. No, no, no. Yo en ese tiempo no creía en nada, absolutamente nada. Era atea, gnóstica, de hecho, una irrespetuosa de otras miradas, porque sí era irrespetuosa. Era irrespetuosa de las miradas espirituales, consideraba que no era, que yo consideraba hasta que ni siquiera era inteligente observar esas cosas, ¿sí? Una mente muy, muy para el lado de lo técnico de la ciencia. De hecho, estudié ingeniería, no la terminé, pero sí la estudié. O sea, muy, muy desde ese lugar mi mente. Y mi proceso comenzó por un tema de gran estrés, ¿sí? Estuve al borde de 2 ACV. Para la Argentina se dice ACV, no, se dice como, no sé cómo se dice en otros lados, de un accidente cerebrovascular, Sí, un ictus creo que le llaman ustedes. sí. No Producido, quería decirlo, pero bueno, ¿cómo? que no quería decirlo. Bueno, fue un cambio, eso te produjo un Un cambio, antes punto. y un después, ¿sí? Fue algo te está sucediendo. Yo durante muchos años sufrí dolores de cabeza y todo el mundo me decía, y ese estrés, pero no había solución para eso que sucedía, ¿sí?
Cuando energéticamente una información se tiene que cerrar, de alguna forma nos llega el hasta aquí llegó tu vida de esta manera, ¿sí? Y en ese momento, quien me ayuda a salir de ahí es alguien que manejaba Reiki, una maestra que dejó el plano hace muy pocos días, ¿sí? Una gran maestra que dejó este plano hace muy pocos días, que fue quien me habla de la energía. Cosa que yo para mí era, no me hablen de cosas raras, ¿sí? Yo para mí nada de eso era real. Y ella me muestra que haciendo cambios energéticos, mi sistema salud se modifica. Y ahí me detuve, porque ahí dije, algo sucedió en mí. O sea, ella logró equilibrarme energéticamente y a mí se me fueron los dolores de cabeza, se acabó el problema de estrés y empecé a observar de que algo más había en la vida. Ese fue mi inicio. Luego ahí, un mundo de aprendizaje, ¿sí? Luego ahí me enfoqué a observar qué es lo que era la energía, cómo funcionaba, desde un lado bien de investigación. No he sido de la que esto es así porque es así. Mi mente de esa forma no funcionaba, no es cree en esto y no, ¿cómo funciona esto? ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué sirve? Mi mente estaba preparada para comprender qué significa este universo. O sea, por lo cual tenía patrones que no era que tenía, no es, yo siempre digo, yo he sido una mujer de fe, por lo cual la herramienta para comunicarme con la información fue por intermedio del chamanismo. Porque el chamanismo no es fe, el chamanismo es método, porque aparte es método, ¿sí? Y por ese intermedio empecé a comunicarme con información, información que podía comprobar que era real, ¿sí? Todo lo puse a prueba siempre. No es, esto es así porque es así, no, porque es así. Esta información que yo estoy, que de repente empecé a tener comunicación. Yo abrí una puerta de la comunicación con la información y mi vida tuvo un cambio radical. Yo me comunicaba con la información con una facilidad que con quienes lo hablaban me decían, wow, para llegar a esa comunicación hay que hacer mucho trabajo y yo de repente lo abrí con un método que era el método del chamanismo, pero de ahí más información que yo necesitaba, yo me conectaba y parecía que me la dictaban y me la explicaban a la información. De hecho, cuando aprendí muchas cosas, ¿sí? Porque cuando me empecé a comunicar con la información me metí al shopping espiritual, ¿no? Es, quiero saber esto, aquello, lo otro, ¿viste? Que nos metemos al shopping espiritual, ¿no? Y que ya quiero saber todo y quiero hacer de un extremo al otro, ¿no? Y otra de las técnicas que se abrieron como conmigo como con mucha facilidad fue la lectura de Akasha, que de hecho en su momento la maestra me dice, no puede ser que tengas ese nivel de comunicación con lo que ellos enseñaban con un nivel 1. Sí, mi mente, mi procesador estaba preparado para eso. Yo tenía que vivir una experiencia como la que viví, son los programas de la experiencia de tercera dimensión, y tenía un procesador que pudiendo afinarlo tenía capacidad de comprender algo más, porque a nivel envase estaba diseñada para eso, ¿sí? Esas palabras te las ocupo hoy, Ana. En su momento fue todo un proceso que fue bien fuerte, porque se me quemaron todos los libros. Todo lo que yo creía que era de una manera, era tener la humildad suficiente para decir, ok, no era tan así como yo decía, ¿no? Y observemos qué más hay en este proceso. Y de ahí fue una vorágine interesantísima, ¿sí? Porque no hace muchísimos años que yo estoy en esto. Y los últimos años, yo te puedo decir, del 2021 en adelante, fue una vorágine de información. Hasta ese momento, lo que yo había tenido era práctica de comunicación con la información por intermedio del chamanismo, técnicas que sirven muy bien y que luego las ampliamos a comprender qué es. Mi proceso es un proceso que tiene que ver con comprender cómo está constituido el universo a nivel cuántico, cómo funcionamos dentro de ese universo y poder expandirlo, ¿sí? Cuando encuentro el norte de mi función, empiezo a darle claridad a la información con la que yo me estoy manejando. Lo interesante es que como mi mente siempre está preparada como para poder tener la capacidad de lectura frecuencial, es leer lo que está un tanto distorsivo, que tiene que ver con lo primero que vivimos en información 3D, y observar la información tal cual. Y eso era comprobarlo. Yo para mí al principio era cómo compruebo
que la información que yo estoy recibiendo es real. Y bueno, las comprobaciones se dieron una tras de otra, básicamente con cosas claras. Yo, al no venir de la parte religiosa o espiritual, jamás en la vida había leído un libro que tuviera que ver con esa información, absolutamente nada. Yo ni siquiera conocía la historia de las religiones. O sea, sabía que no sabía por qué tenían un hombre ahí en la cruz y que supuestamente lo designaban un profeta y ya. No había investigado absolutamente nada porque consideraba que no tenía que ver. Yo considero que se me mantuvo la mente sin interpretaciones para poder comprender el salto que es el quantum. Ujú, ¿Cómo lo pude comprobar que la información que yo tenía era clave? Yo llego a los lugares y frecuencialmente sé lo que ha sucedido en los lugares, ¿sí? Los leo. Entonces de repente llegaba a lugares y me encontraba y decía, acá hubo una batalla, pasó esto, bla, 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 y luego lo puedes comprobar, porque si te pones a investigar, la información existe, ¿sí? ujú, Me sucedió cuando empecé a abrir las informaciones que tenían que ver, por eso te lo nombro, que tenían que ver con el Cristo, con Jesús. Yo decía, sucedió tal cosa de tal manera, hablaba y empecé a hablar y le digo, ¿cómo puedo comprobar esto? Y la gente que conocía el tema me decía, estás hablando de los evangelios. Yo decía, ¿qué significan los evangelios? Me decían, pero estás hablando de lo que se explica en los evangelios. Entonces yo lo explicaba, yo lo repetía tal cual, era entrar en la memoria, lo recuerdo. Lo recuerdo en primera persona cuando se está comunicando, ¿sí? Y inmediatamente tengo la explicación cuántica de esa información. Es esto que se dijo en este momento, en tal lugar y a tal persona, y se hizo de tal manera, se hacía para comprobar que a nivel cuántico funciona de tal forma. Entonces tenía la doble explicación. Lo que se había quedado plasmado en su momento, más qué significaba eso y para qué servía en el plano. Entonces ahí empecé a comprender los procesos evolutivos, ¿sí? Esta información llega con esta configuración, funciona de tal manera y empieza a repetirse él. Se produce en Trinidad tal cosa, son 12 quienes siguen esta información porque el 12 más 1 saca el estadio, cierra el estadio materia y entra en el estadio plasma. Empiezo a tener la información de cómo todo se repite a nivel información en el plano porque trabajamos un solo código creacional y empiezo a comprender los estados evolutivos que se fueron produciendo hasta ahora y darme cuenta que, por ejemplo, hubo un antes y un después de Cristo porque plasmó en la materia una información que era, somos hijos de un solo Dios. Da igual que seamos judíos, gentiles, romanos, gentiles, da igual. Se empezó a plasmar una información que modificaba el neural, ¿sí? Y no hablamos solamente de religión, hablamos de que eso mismo, vamos hablando de religión, eso mismo lo dijo Moisés, eso mismo lo dijo Jesús, eso mismo lo trabajó Mahoma. Estamos hablando de que eran profetas que trabajaban la misma información, que era hablar del quantum, ¿sí? Con la interpretación que las mentes podían tener en ese momento, evolución. Pero de eso mismo también habló Einstein, también habló Gaudí, también habló Beethoven, también habló Mozart, también habló Dalí, también habló Fibonacci, también, ¿se comprende? Estamos hablando que desde las distintas formas, arte, religión, espiritualidad, ciencia, se habla de la única información que es la que, cómo estamos creados, qué significa este universo y que lo que estamos viviendo en este plano es una experiencia, Ana. sí, sí, Una totalmente. experiencia dentro de las múltiples que este universo multidimensional propone. Poder llegar a esto que hoy te cuento en 2 palabras o te lo resumo muy poquito, llevó mucho tiempo de trabajo y de introspección porque para yo poder ir comprendiendo la información del quantum había cosas que tenía que ir haciendo, lugares en los que tenía que estar. Por eso es que yo en estos momentos no tengo un lugar fijo de residencia. El último paso que hice fue el año pasado, donde me dijeron comienza el peregrinaje, se repite el peregrinaje como se hizo anteriormente, nada más que ahora con la información del quantum, que es la que va a unificar que comprendamos que desde todos los aspectos que hemos vivido se ha hablado de lo mismo y que hoy tenemos la capacidad de poder comprenderlo, ¿sí? De que se habló desde un lugar de la religión porque era interpretativo, pero también se habló del arte, se habló desde la ciencia. Hoy estamos hablando de que lo que se está plasmando hoy en la materia fue algo que a Tesla
le decían que era imposible, y sin embargo hablaba de lo que hoy está sucediendo a nivel tecnológico. Y también hablaba del quantum, de la misma forma en la que lo habló Jesús y que lo habló Mahoma. ¿Se comprende? Y cuando empezamos a darnos cuenta que es la misma información en todos lados, es donde empezamos a comprender cómo estamos constituidos, qué significa la experiencia que estamos viviendo en este momento y el momento absolutamente importante que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viviendo un momento como el que se vivió cuando Moisés bajó una información. Estamos viviendo un momento como el que se vivió como cuando Jesús bajó esa información. Estamos viviendo un momento que se vivió como cuando Einstein bajó leyes físicas, que de hecho, si se ponen a observar, todos los científicos dijeron el gran científico era Dios, por decirle una palabra a algo, ¿sí? Eso que se llamó como Dios, que tenemos validado con 72 nombres en este plano, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Le puedes decir el nombre de Dios, le puedes decir Alá, le podés decir la fuente, le podés decir el banco de datos. A mí me gusta nombrarlo como la mente unificada para no caer en ninguno de los significados que, quiero o no, para la mente humana, dar un significado de Dios es como ya no, si no me gusta la religión, ya no escucho el resto de la información. Pero todo lo que nos rodea y todas las informaciones que hicieron cambios radicales en la vida, o sea, si se ponen a pensar, hubo un antes y un después de Moisés, un antes y un después de Jesús, un antes y un después de Mahoma, un antes y un después de Tesla, un antes y un después de Einstein, un antes y un después de Gaudí, y puedo nombrar muchos seres más que son conocidos mundialmente, donde hablaron de detente y observa que hay mucho más de lo que tú crees. Detente y observa que estás viviendo bajo patrones que ni siquiera sabes por qué los repites. Detente y observa que puedes tener un estado evolutivo consciente cuando empezás a cerrar experiencias y aperturar otras. Pero para eso, ¿sí? Tenés que tener, primero y principal, la capacidad de dejar de juzgar. Porque normalmente juzgamos lo que no conocemos. Y cuando juzgamos algo, nos cerramos al aprendizaje que eso puede darnos. Si hay algo que se está sucediendo de algo en lo que yo o no me gusta o considero que está mal, ni siquiera voy a investigar para qué eso se está sucediendo de esa manera. Entonces estamos en un momento muy importante para empezar a validar nuestra capacidad de discernimiento, nuestras decisiones conscientes, nuestro estadio de observación, nuestro por qué, para qué hago lo que hago, empezar a hacerlo desde un lugar literal de ocupar nuestra inteligencia. Somos mentes superiores, que tenemos capacidades inmensas, solo tenemos que recordarlas. ¿Y todos tenemos el mismo proceso? No, no todos tenemos el mismo proceso. Porque lo que estamos viviendo en este universo son experiencias que la mente unificada decide vivir en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante observar y decir, ok, conozco mi configuración, sé qué capacidades tengo para desarrollar, me doy cuenta si estoy desarrollando programas repetitivos y que simplemente deteniéndome a observarlos comienzo un proceso de cambio de eso, sin catalogar de que lo que esté haciendo esté bien o esté mal. No. Cuando yo empiezo a sentir que no estoy alineado con lo que estoy realizando por cualquier motivo, tengo algún tema de salud, estoy a nivel emocional desequilibrado, entonces estoy todo el tiempo o en ansiedad o en enojo o en control o en miedo profundamente. ¿Cuántas decisiones al día tomo por miedo? Cuando empiezo a darme cuenta de que me cuestiono algo más, es el momento en el que por algún lado la energía dijo, estás listo para cerrar la experiencia que has vivido hasta ahora. La experiencia no está mal, esa experiencia te trajo hasta acá, está perfecta y no es que no hay nada que lo tenga que cambiar porque esté mal, es porque estás listo para realizar otra experiencia. Y eso se produce con algo que sucede. Cuando
nada de eso me lo cuestiono, pues sigue viviendo esa experiencia, porque ni siquiera vas a escuchar esta información. Esta información le va a llegar a quien le sirva. No nos llega nada a nuestra vida, no nos llega nada que no nos sirva. Nada. Por lo cual, si te llega una información que vos decís, ay, la comprendo un poco, pero no tanto, en ese momento detenete, volver a escuchar y profundiza. Porque te está llegando algo que estás listo al menos de empezar a comprender. Los humanos somos mucho más de lo que creemos. La mente humana, en la mente humana habita la mente unificada, que es la creadora de este universo. Este universo es como si fuese una sala de laboratorio donde experimentamos distintas formas de manejarse la energía bajo un código predeterminado, y cuando es el momento de que empecemos a tener la capacidad de comprenderlo, nos llega la información. O porque justo vimos un videíto, o porque de repente me dijeron algo, o como nos conocimos nosotras, Ana, porque dijiste, wow, te escuché en una entrevista de otro canal, yo quiero que vengas a mi canal y hablamos. Y cuando hablamos fue, Ana, está llegando esta información que nos llega por algo y para algo, pero nos llega cuando estamos calibrados neuralmente para empezar a desarrollar otra experiencia. Y nos llega de una forma increíble, porque realmente yo cuando me pongo a charlar con la gente que me dice, fue muy raro cómo llegué a vos. Sí, porque llego a lugares donde de repente he llegado a lugares donde me dicen, hace 6 meses me avisaron que vos venías. Y no me conocían de nada, venía de otro lugar del mundo, ¿sí? O me dijeron que llegaba una información que tenía que hacerla que funcionara acá, y me hablan a los 2 días y me dicen, llega tal persona, tenés que habilitar un lugar. O sea, cuando empezamos a comprender que somos energía, que somos una fórmula, que tenemos capacidades a desarrollar todavía, que estamos en un estado evolutivo, que en este plano se puede vivir el mismo programita que vengo viviendo, cuando tengo que vivirlo y cuando estoy listo para hacer un cambio evolutivo, me llega la información específica para que yo pueda tomarla y pueda hacer ese cambio evolutivo. Cuando empiezo a dar cuenta de que estoy repitiendo patrones que ni siquiera me he detenido a decir, estoy de acuerdo con este patrón. Y no me he dado cuenta que ni siquiera, muchas veces yo me encuentro con gente que defiende una lucha o algo y le digo, ¿por qué defendes eso? ¿En qué modifica tu vida? Y se detiene a decir, y no sé ni por qué lo estoy defendiendo. Porque me lo decía mi sociedad, porque me lo decía mi patria, porque me lo decía porque era mujer, porque era hombre, porque... Sí, detente 2 minutos, sabes exactamente a dónde estás colocando la energía. Y ahí es donde empezamos a decir, ok, ¿puedo tener otra mirada? Claro, puedo tener otra mirada. Puedo tener otra mirada, puedo tener otra forma de vivir la vida. A mí me dicen, yo nací en la Argentina, si bien ahora, como te dije, el último paso que me dijeron el año pasado fue tienes que dejar todo. Dejar todo significa dejar todo lo que tienes, ¿sí? Regala todo lo que tienes porque empiezas a caminar, porque se empieza el peregrinaje de nuevo, porque la información tiene que volver a llegar porque ya hay muchos seres listos para hacer este paso evolutivo. Yo ni siquiera decía, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo llegaré? Tú empieza a caminar y estarás en los lugares que tienes que estar, en el momento que tienes que estar y hablando con quien tienes que estar hablando. Y así empezó a suceder. El primer paso fue como empecé a comprender de que mi vida sí había funcionado, sí empezamos a estar alineados y ser obedientes, como se dice, ¿no? Porque muchas veces me han dicho, tenés que llegar a tal lugar, yo no sé ni para qué, en el momento que llego la información se abre y sé exactamente por qué estoy ahí. Y así voy llegando, a comunicándome con distintas personas, me dijeron, empieza tu camino de peregrinaje porque se empieza a hacer lo mismo que se hizo en las otras épocas, nada más que hablando ahora de la información unificada. Y empecé a dar exactamente con las personas, porque me decían, van a llegar ellos a vos. Empecé a dar exactamente con las personas que por un motivo o por otro me decían, escuché esto y me resonó, y la persona en el momento no se da cuenta, pero ocupa palabras específicas que cuando yo hago lectura frecuencial sé lo que están diciendo. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. El domingo pasado
di una masterclass abierta, gratuita, porque voy por todos los lugares, en algunos lugares haciendo charlas presenciales abiertas y gratuitas, y en otros hacemos masterclass como esta que son abiertas y gratuitas, ¿sí? Y le decimos a los presentes que el que quiere verla está ahí en el canal para poder verla, se la pide a los chicos de Ama Camino Recuerdo y la pueden ver. Pero les propusimos al final llenar un formulario que dijera, que al menos dijeras qué comprendí de esto y que pusieras en qué estadio estabas y si sentías que esta información te servía. Yo leyendo la interlínea sé quién está para un nivel y para otro de la información que manejamos, ¿sí? Pero porque aprendemos a leer frecuencias. Entonces, de esa manera, llega la persona y dice, yo estoy listo para esta información. Sin darse cuenta, dice, yo estoy listo para esta información y comienza su proceso evolutivo en forma más consciente, porque empieza a comprender cómo estamos constituidos. Los humanos somos envases con características de formación cuántica que almacenamos información y colocamos en proceso en base a la capacidad con la que hemos sido creados. Estamos en un momento de empezar a comprenderlo a esto. Comprender que sí puedo recordar cómo estoy constituido, cómo funciona mi sistema a nivel energético. Cuando aprendo cómo funciona mi sistema a nivel energético, fluyo a ayudarle a que ese proceso se produzca. Voluntariamente empiezo a producir los cambios y empiezo a comprender cómo estoy constituido, cómo está constituido el universo, cómo me comunico con él, qué he venido realmente a desarrollar, cuál es la experiencia que estoy viviendo, y se deja de sufrir las experiencias, Ana. Se evapora el tema carencia, porque la carencia es un estado de conciencia. Empiezan a diluirse los miedos, porque los miedos tienen que ver solamente con un programa que tiene que ver con el olvido. Dejo de tener relaciones tóxicas porque empiezo a comprender cómo me relaciono desde otro lugar. Cuando yo tengo una relación tóxica es porque estoy relacionándome desde el miedo, desde los apegos, desde los comandos de manipulación, desde el lugar de control. Cuando empiezo a comprender que todo eso son emociones que pueden equilibrarse y que puedo vivir la vida desde otro lugar, mi vida cambia. Cambia radicalmente. Al cambiar mi vida y poner una comprensión distinta, neuralmente me comunico con otro campo vibracional. Y ese campo vibracional me habilita la información que necesito para seguir evolucionando en forma consciente. Entonces, convivo en este plano, pero ya no estoy atropellado por los programas que tienen que ver con la experiencia de tercera dimensión. Empiezo a tener una capacidad neural y darme cuenta y comprender los programas para empezar a tener una vida más alineada, y suceden cosas como las que sucedieron hoy. Estamos expandiendo en información un día 369 a las 9 p.m., donde es potenciador para que llegue a la mayor cantidad de seres que sintonizan, ¿sí?, con ese sentir de que están listos para una experiencia mayor, de que sí consideran que tienen cosas que desarrollar, que sienten que la vida cotidiana que están teniendo es repetitiva y es lenta y los lleva solamente a enfrentamiento. Es parte de una experiencia. Experiencia 3D maravillosa porque es la experiencia sensitiva en su máxima potencia. Pero cuando estás listo de salir, de repetir esos patrones, te llega la información para que puedas comprender que eres mucho más que eso, que también puedes vivir, cerrar la experiencia 3D y vivirla desde otro lugar de frecuencia, que es empezar a conectar quinta neural, porque la experiencia de quinta dimensión es neural, no se cambia de escenario, se vive en este mismo escenario, comprendiéndolo, por lo cual realmente tu escenario se modifica, ya deja de tener carencias, deja de tener relaciones tóxicas, deja de estar peleándote por un recurso cuando te das cuenta que eres el recurso, que el recurso de lo que se está creando eres tú, y que la forma en la que tú lo manejas empieza a cambiar la configuración en este plano, y estamos en un momento tan clave, Ana, como el que hicimos cuando fuimos el Cristo, cuando fuimos Moisés, cuando fuimos Mahoma, cuando fuimos Einstein, cuando fuimos Tesla, porque empezamos a recordar que es una sola información que maneja distintas experiencias, por lo cual estamos en un punto de inflexión que también realizará un cambio en la comprensión de la humanidad, y eso hará que se realice un cambio literal en la forma de manifestarnos en el plano.
cuando entramos en esa conciencia, nos alineamos a lo que vinimos, que es a comprender. Y el hecho de empezar a comprender nos coloca en otra escala neural y empieza a llegarnos la información específica para que nos ayude este proceso evolutivo. Ese es el espacio que en estos momentos se está pisando como punto de inflexión súper importante. Entonces, si sientes la resonancia, es momento de detenerte y decir, yo siento que en esto hay algo de verdad, aunque no lo termino de comprender, pero es la puerta que abrís a una información que es la que te va a facilitar el proceso evolutivo. Un poco eso es lo que hacemos en el espacio nuestro, Ana, como para darle un Sí, redondeo a la idea o la información de lo que manejamos, ¿no? efectivamente, yo tengo que compartir que el sábado estuve en un espacio con Sandra, que fue espectacular realmente, que estábamos unas cuantas, 33 creo que éramos. Y vamos, además curioso, fíjate, me acuerdo, porque aparte yo numerológicamente siempre me fijo mucho en las sincronías y demás, y eran 33, fue muy curioso. Y todos Que tampoco estábamos, fue planeado, porque viste que fue fluctuando entre quién sabe y salía, pero el número que se mantuvo fue ese. sí, 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 aparte era una energía tan bonita, tan especial, tengo que decirlo, tan especial que era como todo fluía. Estuvimos 5 horas, 5 horas. Y En no, realidad, en total estuvimos 6 y de información fueron 5 horas y media. O sea, paramos una sola vez para ir al baño, que le dije, tomémonos 10 minutos, pero sí, pues fueron en total 6 horas completas y de información 5 horas y media. No nos dimos cuenta nunca que habían pasado tantas horas. no, es que no, cuando estás en una sincronía, cuando estás en la misma conciencia, con la misma alineación, es que no ves el tiempo, porque el tiempo no existe. El tiempo Claro, es así. Ni es así. estábamos cansados, ni nada, estábamos todos, vamos, en la misma línea todos. Es impresionante, impresionante, porque fue un gustazo, de verdad que fue un gustazo. Y desde aquí te doy las gracias por esa energía tan impresionante que se formó el sábado. A mí me encantó, de verdad, que fue una experiencia muy, muy bonita. Fíjate, Y Ana, cómo llegaste justo que te comunicaste con sí, nosotros cuando yo empezaba con ese grupo. Ese grupo fue un grupo con el que iniciamos el sábado con primera reunión y fue muy, muy lindo. Y el domingo estuvimos en la masterclass que también fue impresionante porque arrancamos con 199 personas y se sostuvieron en 2 horas, que pasaron, supuestamente la masterclass iba a estar cortita, tipo hora y media, estuvimos 2 horas y cuarto y daba la impresión de que acabábamos de empezar cuando dijimos, bueno, cerremos este concepto y dejémoslo ahí. Así se está trabajando con distintos grupos porque cada uno empezamos a tener el cauce de cuál es la frecuencia que en cada uno resonamos. Y ahí empezamos a comprender, Ana, de que en este universo tiene todo el mismo nivel de importancia. Yo siempre claro, coloco los mismos ejemplos para que empecemos a comprender de que la función que cada uno vinimos a desarrollar es igual de importante que todas. Yo soy tan importante como esta taza. Yo y la información que manejo soy tan importante como esta taza, porque esta taza es un envase que sostiene información y sostiene una experiencia. Y en este universo está todo envasado. Comprender de que si todavía sigo en competencia o si todavía sigo creyéndome que soy más o menos que los demás, es simplemente porque estoy viviendo la experiencia de tercera dimensión que tiene que ver con la separación, que tiene que ver con el olvido, que está bien, que no estamos engañados y que nadie nos está atacando, que es un paso evolutivo, ¿sí? Y que tiene sus características específicas y que son características medibles, ¿sí? Pero que todavía estoy viviendo esa experiencia. Cuando empezamos a tener los vestigios de aperturar la memoria de lo que somos realmente, empezamos a darnos cuenta que absolutamente todo lo que habita en este plano tiene la misma importancia, porque es información envasada que sostiene datos y voltaje que hacen que la unicidad funcione. Todo tiene el mismo rango de importancia. Por eso es tan importante centrarnos en mi función, la mía, que no es igual que la de nadie, claro. y alinearme a lograr mi mejor expresión. Cuando yo logro mi mejor expresión y tú la tuya y el otro la tuya,
resuena armónico. Hago alusión del sábado porque fue la experiencia que trajiste ahora. Era como, yo no vengo a explicar eso, yo vengo a escucharlo, a comprenderlo y a mi función. Entonces nadie quería el lugar del otro, era cada uno alineado a esta información a mí me trae para colocar en mi sistema a lo que yo vengo a hacer. ¿Se comprende? Porque ¿para qué vamos a estar haciendo todo lo mismo? No tiene sentido. O sea, cada uno de los seres que se habitan en este planeta tienen una función, que habitan en el universo, pero vamos a hablar de este planeta, tiene una función específica. Entonces, ok, si a Sandra le toca comprender el quantum y contármelo para habilitarlo, ¿para qué voy a tratar de conectarme yo si no tengo la capacidad de hacerlo? Yo lo recibo, pero tengo otra capacidad, que es la que me coloco en función, porque tomo esa información, la fusiono con la mía y estoy llegando a mi máxima expresión. Y ahí es mi máxima expresión, que tiene un proceso específico y súper importante, ¿no? Porque la mente unificada habita todos los envases que en este universo existen, por lo cual ninguna experiencia es igual que la otra. O sea, Efectivamente. así de igual de importantes son cada una de las experiencias. Y cada información que me va llegando es porque me está llegando algo que me sirve en este momento específico. Y se producen cosas así súper maravillosas, ¿no? Donde se coordina, se sincroniza en forma perfecta todo. Hoy cuando tomé conciencia del 369 me reía porque dije yo, 369 a las 9 de la noche de España. O sea, somos un instrumento que nos ocupan para que nosotros mismos, mentes más ampliadas de otro plano, ocupamos este instrumento para amplificar mensajes, ¿sí? Estamos, Anita, en momentos multiplicadores. Efectivamente, efectivamente. Nos comentan por aquí, Sandra, Vicky, hay veces que cuando estás en proceso de cambio, muchas veces aparecen interferencias para sacarte de tu proceso. Cuando hablamos de interferencias, de oscuros, de cosas que nos atacan, es muy bueno empezar de a poco a comprender que este universo lo habita una sola mente. No hay mentes enfrentadas. Este universo lo habita una sola mente. Esa mente decidió experimentarse en todas las formas que pudiera manifestarse la energía bajo un código predeterminado, porque no es en todas las formas en las que puede manifestarse la energía, porque ahí estamos hablando de algo mucho más amplio todavía, sino bajo un código predeterminado, ¿sí? Cuando llegamos a la experiencia de la tercera dimensión, debido a las características del envase y a las características de la experiencia en sí misma, se produce desde un olvido, olvido quién soy, olvido que soy el creador del universo, olvido que estoy, para que la experiencia en sí misma tenga su máxima expresión, que es lo sensitivo, lo sensorial, y eso tiene la característica del velo de las emociones. Eso hace que tenga la menor cantidad de información disponible y en proceso. Por lo cual recuerdo solo los programas que tienen que ver con esa experiencia, que son los programas 3D. Y ahí normalmente lo que hago es pelear por un recurso porque creo que el recurso es limitado. En eso de creer que el recurso es limitado, como somos códigos creacionales, creamos para poder tener poder, creamos para poder tener recurso y empiezo a estar en un estado depredador, se produce. Eso fue un resultado de cómo funciona ese plano, ¿sí? Se empieza a producir un estadio depredador, donde ocupo la inteligencia para quitarle el recurso a los demás, para tener poder porque creo que todo es limitado, creo que el recurso es limitado, creo que si tengo poder voy a poder quedarme yo con el recurso y te mueres tú, pero yo sigo subsistiendo, y ese es un estadio que naturalmente se produce en ese sistema. Cuando empezamos a entrar en un estado evolutivo, que solamente algunos envases entran en estado evolutivo, otros reproducen el programa 3D porque para eso han venido, esos envases que empiezan a conectarse con la información, lo primero con lo que se conectan es bajo astral, que es cuarta, que es la misma frecuencia que existe envasada en campo de materia, está envasada en campo astral. Entonces,
la primera frecuencia con la que me conecto es con la misma que estoy vibrando, ¿de acuerdo? Hasta empezar a tener conocimiento de vibraciones más sutiles, ¿sí? Porque estamos viviendo un campo ahí más denso, más sutiles, que hacen que empecemos a comprender. La única interferencia que tenemos es la de nuestra ignorancia. No existen seres creados para atacarme. Lo que pasa es que yo en mi estado de no conocimiento, porque así se produce la experiencia, interfiero con mis propios miedos. Tengo miedo a que me estén engañando, tengo miedo a que no tener el recurso necesario para subsistir, tengo miedo a que los malos me ataquen, y cuando empiezo a comprender, empiezo a darme cuenta que no hay nada que esté mal, sino que son resultados. Si yo vivo una experiencia donde creo que tengo un recurso limitado, lo más posible es que esa inteligencia haya creado, que también soy yo, haya creado recursos para poder pelear lo que es lo energético. Entonces, las interferencias que tenemos dependen de nuestro estado de conciencia, porque lo que interfiere es nuestra ignorancia. Cuando sabemos eso, ya dejamos de ponerle tanto voltaje al miedo. Recuerden siempre, pero siempre, que este universo lo ha creado una sola mente, que no se ataca a sí misma, que no hay otra mente que nos esté atacando, sino que distintos resultados, en base a los envases que pusieron distintas dimensiones, crearon estadios depredadores, pero no es otra mente la que está habitando ahí, también lo habita la mente unificada. Y que lo que se está buscando en estos momentos es que más seres entren en memoria para empezar a frenar ese estadio depredador que se da por naturaleza, se da por olvido, ¿sí? Y luego se alinea. En situaciones anteriores, cuando el estadio depredador o el estadio que se le llama negativo llegaba al 75%, se producía una terraformación. Ya era tanto el porcentaje de negatividad, ¿sí?, que era el estadio depredador, que no era que había nadie afuera que nos ataque. Es en olvido. Ustedes observen qué sucede con ustedes en olvido, pero es que somos nosotros mismos los depredadores. Ustedes observen qué sucede cuando si yo hoy reuniera a todos los que se consideran blancos, inmaculados y divinos de la vida, y les colocara un plato al medio y les dijera, este es el último plato de comida que hay en el universo, se matarían por ese plato de comida, por buenos que sean. O sea, lo que produce la mente cuando se siente en riesgo es estado depredador. Entonces, las interferencias que tenemos son de nuestros propios programas que aún están funcionando muy fuerte en nosotros. Aún tengo miedo, aún creo que el otro es malo y me ataca. Entonces, cuando estoy vibrando en esa memoria, las interferencias las producen nuestros propios programas. ¿De acuerdo? Cuando empezamos a comprender cómo estamos configurados, empezamos a trabajar bajo nuestras propias fugas, donde dice, ok, soy yo la que le está poniendo energía al miedo, soy yo la que le está poniendo energía a la depredación, soy yo la que le está poniendo energía al abuso, soy yo la que le está poniendo energía al enojo, soy yo la que está poniendo energía al enfrentar, soy yo la que está juzgando, soy yo. Y juzgar tiene que ver con un gran estado de ignorancia, porque vos decís, esa persona es mala. No, esa persona está haciendo algo distinto a vos. Y hay algo en su configuración que detona ese resultado. Que tú no sepas para qué es y cómo se mide, no significa que esté mal. Entonces, ¿para qué esto funcionará de esta forma? Y normalmente funciona de esa forma porque estoy teniendo una resonancia simpática que me está mostrando un estadio mío, que no puedo ver. Entonces, las interferencias tienen que ver con los estadios de ignorancia. Lo que yo denomino es, me interfieren para evolucionar. No, estoy teniendo mucha energía todavía en programas depredadores que los estoy reproduciendo, que hace que no tenga el voltaje necesario para empezar a recordar cómo estoy configurado y cómo yo mismo puedo alinear mi energía, que en vez de que esté en un estadio de miedo, de enojo o muy polarizado por las emociones, empiezo a centrarlo y decir, ok,
todavía tengo programas que funcionan desde ese lugar, es donde me tengo que enfocar para trabajarlo, cómo resignifico energía, cómo empiezo a comprender. Y recuerden que siempre nos dijeron que la verdad y el conocimiento nos haría libres. Y en realidad es esa palabra que se ocupa como libertad, es salir de tus miedos, porque somos presos de nuestros propios miedos y de nuestras propias creencias, pero también tiene que ver con un proceso de evolución. Entonces, sí, podemos entrar a recordar que hay muchas razas que se hicieron para poder tener una función y luego en estado de olvido se transformaron en depredadoras. Todas esas cosas se van subsanando. Es como ver un resultado de algo que se realiza en un laboratorio y decir, esto no dio el resultado esperado, lo vamos modificando. Lo que pasa es que en el campo de la materia, como es el campo más denso de la energía, algo que se hace en el momento, en la materia pareciera que lleva tiempo, y es el proceso de densificación o fractalización de la información. Pero todo está sucediendo al mismo momento. O sea, en el momento de se ve el resultado, se modifica y para acá, para la experiencia humana, se produce como un estoy entrando a distintas informaciones y estoy saliendo del estadio miedo. Ahí se mejora el envase y se comprende distinto la información, ¿sí? Entonces, eso de me interfieren es darle mucho voltaje al miedo. Entonces, como que entro en un loop, en un círculo vicioso. Ok, ¿qué es lo que está interfiriendo que yo pueda comprender esta información? Y ahí empiezo a observar qué patrones míos siguen funcionando desde el me cuido, me protejo, qué lugares sigo yo compitiendo, y empiezo a entrar en un proceso donde puedo empezar a comprender cuándo tengo la información específica que me ayude a esa comprensión. Vas a decir, me llega a mí sola, a veces no te llega a vos solo. Para que el mundo creyera en un único Dios, hizo falta alguien que lo comunicara y muchos que lo escucharan. ¿Cuándo se dejó de perseguir a Jesús y a sus apóstoles? ¿Cuándo se dejó de perseguir al cristianismo? ¿Cuándo se lo dejó de perseguir? Cuando ya estaba tan expandido que... Claro, una idea se persigue cuando es nueva, ¿sí? Cuando se nota de que un resultado al final, en general, medible, porque se mide, todo se mide en el universo, es bueno, no hay forma de perseguirlo cuando una idea se hace fuerte. Por eso las ideas nuevas normalmente se persiguen porque vienen a cambiar estructuras. Normalmente se las ataca porque vienen a cambiar estructuras. Aunque la persona te esté diciendo es muy bueno para tu evolución, en el momento es no me cambies mi estructura. Y de repente voy a atacar algo que si vos tenés 2 minutos decís, pará, es que te estoy dando la forma en la que dejes de tener miedo, por ejemplo, la información nuestra, en la que dejes de enfrentarte, en la que dejes de depredar. Yo me río porque a mí, como esta información tira mitos, ¿de acuerdo? Entonces, como de la misma manera en que la información del Cristo tiraba un gran negocio en su momento, la de Mahoma tiró el gran negocio de las distintas deidades, pero paren, que el hecho de que se te caiga un negocio también es un miedo que tú tienes a la subsistencia, y cuando comprendes que sos energía, no necesitas nada para existir, ya existes. ¿Qué necesita el humano para existir? Nada, Ana. Ya existe, ya funciona. Y funciona y tiene la experiencia en base a los programas que estás reproduciendo. Pero no, lo que pasa es que me voy a morir. Pero es que eso también es una interpretación. El envase va a modificarse, pero la información sigue funcionando y somos información, que nos vamos cambiando de envase, porque en otro momento tuvimos otros envases y hoy tenemos envases muchísimo más avanzados de los iniciales, porque el envase se va mejorando a medida que vamos evolucionando. Entonces, todas las informaciones en su momento se las persiguió y luego se dejó de perseguirlas cuando todo el mundo se dio cuenta que traía un cambio a sus vidas y que en conclusión o en equilibrio era un cambio que era muy bueno. Yo cuando empiezo a decir, no, bueno, pero observemos que de ancestralidad tenemos al universo completo, que vos hayas vivido para comprender
el quantum, te hayan dicho es que eres de tus antecesores o tu transgeneracional y que lo hayas podido trabajar y yo te diga, genial, pero eso también es una interpretación, porque en realidad tu memoria es el universo completo. Entonces eso Claro, también es una interpretación simplemente para que pudieras llegar a comprender esto. Entonces, alguien que dice, no, no digas esto porque me atacas un negocio, ya sos una oscura. De la misma forma en la que en su momento, sí, de veras, de veras, de veras, de la misma forma en la que en su momento se los persiguió y se los apaleó, cuando venís con una información nueva, que decís, pará, pero es que si vos también te liberás de esos miedos, te beneficia a vos, aunque creas que en este momento te está cerrando un negocio, te está abriendo la mente, ¿sí? En estos momentos se nos castiga tratándonos de oscuro. Te lo juro, a mí, el que más maneja esta información me trata de oscura. Y vos decís, ya, tranquilo, tranquilo, que lo que estás sintiendo es que se te está atacando el negocio. No se te está atacando el negocio. Se te está dando una información para que evoluciones y para que dejes de tener miedo. ¿Se comprende? Porque en su momento, mantener la idea que mantenían los fariseos, que supuestamente eran los guiados por Dios y que para ellos Jesús era un estorbo, o era un oscuro, o era un brujo, o era un, porque lo trataron de eso, era porque tranquilos chicos, dejen de tener miedo, porque están tratando de llegar a una información que es superior y que cuando ustedes dejen de tener miedo, esto se plasma, o sea, te mejora tu vida también, esa que cree que estás atacando. Entonces, empezar a detenernos en vez de ponerle tanta energía al miedo de me atacan, que las deidades, que los reptilianos, que los Anunnaki, razas que dieron resultados y que luego se fueron mejorando. Hoy tenemos la capacidad de poder empezar a comprenderlo, que el hecho de tener la información, el hecho de recibir lo que siento que es como verdad, el resto o sea, dejar de ser ignorante por olvido de la información, hace que nos podamos alinear a un proceso evolutivo consciente, sin miedo. Acá no hay ataques, acá hay resultados. Resultados que en ciertos porcentajes electromagnéticos son muy densos y producen un estadio distinto. Como antes se terraformaba, se llegaba al 75% y se terraformaba, que era glaciación, todos envases nuevos, hoy no se va a hacer de esa forma. Hoy también se está terraformando, pero llevando la mayor cantidad de voltaje a los procesadores evolutivos que hay en este momento en el plano, y sí se va a modificar un poco la Tierra. Sí, por eso estamos teniendo que algunos volcanes, que algunos movimientos sísmicos, pero todo trae beneficio de evolución. Alinearnos hace que podamos tener la tranquilidad y nuestro voltaje con el norte claro es, tengo que recordar cómo funciona esto. Porque la forma en la que yo empiezo a recordarlo, empiezo a alinearme, observo que se produce un movimiento telúrico y tiene una función que es superior a lo que yo puedo comprender. Ya cuando me alineo y dejo los miedos, me doy cuenta que nosotros somos información, que los envases se van a ir modificando como se han modificado siempre, pero dejar de tener miedo es empezar a entrar en la comprensión. Entonces, eso que sientes como interferencia, ¿sí? Ahí a la personita que nos habló, eso que sientes como interferencia tiene que ver en cómo interfiere lo que no comprendo en el camino en el que quiero dar. Dale, que acabas de hacer una pregunta súper importante. Y si esta información te está llegando es porque estás lista para poder comprenderlo. Sin miedo, decís, ok, me está faltando información. La interferencia que estoy sintiendo es que me está faltando información para poder dar de baja este programa, que es lo que yo siento que me interfiere, que seguramente está alimentado por el miedo. Bueno, y claro. se nos fue la hora, Ana. Y tanto, esto es como, madre mía. Y luego has respondido a otra persona que también te estaba preguntando, Ana Fernanda, sabias palabras, yo siento mi alineación con lo que quiero. Este sábado tuve una exposición de pintura al público, le gustó las obras, pero no vendí nada y sentí que iba a vender, pero no surgió. Pero ya lo has respondido con todo lo que has dicho. Así que es Genial. información para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, todo el mundo te está dando gracias infinitas por esta información tan valiosa, muchas gracias. Todo el mundo está, vamos, y tanto, porque has dado como ping, 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 para quien esté alineado a escuchar
toda esta información. Lo que Te se invito. puede en una horita, Anita, viste que cuando empezamos a hablar, cada vez el tiempo se nos esfuma más y es Sí, mucha la información. Entonces se dan como tips como para que cada uno le entre en memoria. El espacio, los chicos que quieran ver un poquito más, hay muchas horas de información grabada. El espacio nuestro se llama Ama Camino al Recuerdo y en todos lados está igual, lo hemos hecho fácil para que sí, sea fácil de encontrar. Ama que Camino al Recuerdo y bueno, y ahí pueden acceder también, si la piden, a una masterclass que se hizo el domingo, que bueno, ahí estuve 2 horas y media hablando, más o menos. bueno, queda la leyenda de este vídeo, todas las líneas de contacto, para que todo el mundo que esté interesado, pues bueno, en escuchar mucha más información en tu página web, en Facebook, TikTok, bueno, en todas las redes sociales estás. Que tienes un equipo fantástico, que lo tiene todo como muy colocadito y perfecto. Así que ¿Viste lo que es ese grupo hermoso de seres? Porque yo siempre digo, Ama Camino al Recuerdo, yo soy la cara visible, pero vos que pudiste conocer el equipo el sábado, es un grupo de gente maravilloso, con una claridad y conciencia hermosa, y bueno, y que estamos ahí, Ama Camino al Recuerdo se sigue abriendo, Ana, ya somos cada vez más, ¿no? Ya se abrió otro nuevo grupo el sábado y somos cada vez más claro, este claro que caminar sí. al recuerdo juntos. Un placer, Sandra, de verdad, de Para corazón, mí un placer también. tenerte en el canal, y un gusto además, y volverás al Claro canal que para sí. Sí, todo. Ana, sí. Le invito a todo el mundo que nos ha visto en directo que lo vuelva a ver porque hay mucha información de contenido, de introspección, de análisis cada uno y todos los que nos van a ver en diferido. Así que muchísimas gracias a todos. Un beso, Sandra. Gracias, Ana. Gracias de corazón. Ha sido un placer enorme. Gracias Gracias a todos. y nos vemos en el próximo vídeo. Chao a todos. Gracias. Chao.